Y el tema de esta tarde es: el sueño termina, la pesadilla comienza. Ese es el título de esta predicación. El sueño termina y la pesadilla comienza. Este pasaje o este capítulo de Samuel, el 11, es la marca, la línea divisora continental, por decirlo así, de la vida de David, el rey David. Hasta este capítulo 11, la vida de David venía en ascenso, venía creciendo como persona, como ser humano. Recordemos que David, ¿qué era antes de ser rey? Un pastor, cuidaba ovejas, cuidaba las borregas de su padre Isaí. No tenía mucho por venir. Sin embargo, detrás de ese lugar de las ovejas, Dios envía al profeta Samuel, ¿cierto? Y va a ungirlo para que sea el rey de Israel y el sucesor de Saúl. Vemos cómo después de ese momento que lo unge Samuel, comienza no solamente a ser conocido, reconocido, querido y apreciado por los israelitas. Muere Saúl y comienza a ganar batallas David. Comienza a verse una vida de ascenso y de crecimiento. Pero en el capítulo 11 nos habla de un evento que es un parteaguas en la vida de David. Porque a partir de este evento que tiene con Betsabé, la historia le cambia a David. La familia se le desintegra. Él tiene que huir para salvar su vida. Israel se divide. Un hijo lo quiere matar. Un hijo mata a su media hermana. Después de este evento, la vida de David cambia totalmente. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que la vida cristiana no es solamente llegar a ser cristiano, es terminarla y terminarla bien. Porque nos podemos quedar en el camino. Y en lugar de terminar bien, podemos terminar como David, en declive, donde una familia se desintegró totalmente. Ahí mismo vamos a un poco de introducción. En el capítulo 8, en el segundo libro de Samuel, versículo 15, vamos a ver cómo era David hasta antes del evento con Betsabé. Segundo libro de Samuel 8:15, vamos a ver cómo era el ascenso de este hombre, joven pastor. Y dice el texto 15: y reinó David sobre todo Israel. ¿Ustedes creen que se haya imaginado David que un día llegaría a ser rey? La respuesta es no. Es muy complicado que siendo pastor de ovejas te conviertas en un rey de una nación. Pero sabemos usted y yo que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Y que no importa de dónde estemos o si estemos en el anonimato, Dios puede hacer cosas grandes con sus hijos. Y dice el versículo 15: reinó sobre todo Israel. Y vamos a ver cómo lo hacía. ¿Qué dice el texto? Y David, ¿qué hacía? Administraba ¿cómo? Justicia y equidad a todo el pueblo. Era un hombre justo. Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que David era un hombre que obedecía cabalmente, ciegamente lo que Dios le decía. Y todo iba viento en popa. Así como cuando la vida nos sonríe, que todo está bien, los hijos están en la escuela, están sanos, hay ingresos económicos, está el negocio, está un proyecto de vida y la vida nos sonríe. Pero de repente algo sucede y nos cambia la vida. Porque hasta aquí todo era risa y alegría, sin embargo la vida le cambia. Y ese evento que tuvo con Betsabé, pensó David que nadie se iba a enterar y que nada pasaría. Sin embargo, nos dice la carta a los Gálatas que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso Dios nos llama a nosotros a sembrar cosas buenas. Si no nos toca verla a nosotros, que nuestros hijos puedan cosechar lo que sembramos nosotros, haciendo buenas obras que glorifiquen a Dios. Amén. Eso es muy importante. Así es de que vemos entonces el ascenso de David y vamos a ver cómo comienza
ahora sí, el versículo 1, y vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Del sueño a la pesadilla. Vamos a ver cómo le cambia la vida a David. ¿Y por qué Dios quiere que revisemos otra vez esto? Porque tiene mucha enseñanza. Dice el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Regularmente en aquel tiempo, el tiempo de la guerra era el tiempo de primavera, porque todo reverdecía y había comida. No era cuando los reyes querían hacer guerra, no, era siempre en el tiempo de la primavera. Se preparaban el otoño, el invierno, el verano, para que cuando llegara la primavera fuera un tiempo de guerra. Y David lo sabía. Y dice el versículo 1: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Me ayuda a leer? Ahora, ya hago una pregunta, porque me la hice cuando estaba estudiando y revisando esto. ¿Ustedes creen que David se quedó por accidente y no se fue a la guerra porque se le dio la gana? ¿O fue premeditado? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que fue accidental, que se levantó en la mañana David y dijo: estoy muy cansado, no voy a pelear, me quedo en casa? ¿O ustedes creen que él antes de esto estuvo pensando, meditando, y cuando llegó el día simplemente dijo: no voy? ¿Cuál creen que fue la respuesta? ¿Premeditó? ¿Fue accidente? ¿Cuál de las dos cosas? Claro, no fue accidente. No fue accidente que David se quedara y no fuera a la guerra. En su corazón ya había señales de que en su vida había el deseo de adulterar y de pecar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando nosotros le fallamos a Dios, no es de que sea un accidente, sino que ya venimos con un tiempo cargando muchas cosas que Dios quiere que revisemos en nuestras vidas. Dejo un apartado ahí y vayamos a Gálatas 5:16. Obviamente no fue accidente lo de David. Por eso Dios quiere que revisemos. Ningún cristiano cae de la gracia por accidente. Hay descuidos, hay señales, hay situaciones que venimos arrastrando que se convierten como una avalancha. Primero es un granito, y luego son dos, son tres. Primero es un incidente y luego es otro, hasta que luego se acumulan los incidentes y se hace una avalancha en nuestra vida, y cuando acordamos estamos muy lejos de Dios. Dice Gálatas 5:16: digo pues, dice el apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A cristianos o no a cristianos? A cristianos. Digo pues, cristianos, que andad en el Espíritu. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Significa andar flotando en el aire con alas y con auroras? No, significa obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Obedecer la palabra de Dios. Andad en el Espíritu. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué es la carne, pastor? Todo lo que nuestro cuerpo nos pide que tengamos. Ver televisión, escuchar música del mundo, decir groserías, pensar malas cosas, el orgullo, la avaricia, la discordia, el resentimiento. Todo eso es la carne. Y la Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne. No permitas que tu carne, tus emociones te gobiernen, sino que sea la palabra de Dios. Ustedes, leyendo este texto, ¿quién gobernó a David cuando adulteró con Betsabé? ¿El Espíritu de Dios o la carne? Claro, obvio. Es obvio. La carne, los deseos carnales de David estaban a flor de piel. Él no se quedó por accidente, él sabía lo que iba a hacer. Es por ello que esta tarde Dios nos lleva a revisar nuestras vidas y que tengamos mucho cuidado. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 42, hablando de lo que estamos leyendo en Gálatas,
que no satisfagamos los deseos de la carne. David tenía un problema. Fue considerado por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero había un detalle en la vida de David, como todos tenemos cosas que trabajar y que arreglar con Dios. Vamos a ver cuál era el problema de David. ¿Ya lo tiene? Versículo 42. Primero de Samuel 25, 42. ¿Está ahí conmigo? Leo y usted me alcanza con su vista. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas, fíjese, que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. 43. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. ¿Cuál era el problema de David? Según estos textos, tenía muchas mujeres, tenía más de una. Se llama poligamia. ¿Será el problema de David? No se conformaba con una, tenía 2 y tuvo más. Y sabe que ahí encontramos un problema cuando un hombre o una mujer está buscando 1 o 2 o 3, es porque no está satisfecho con su vida. Y el tema era la lujuria. El problema de David era la lujuria. No podía estar sin una mujer. Ahí mismo, bueno, un poquito adelante, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y vamos a ver cómo este tema de la poligamia y de muchas mujeres de David fue un problema que le trajo muchos problemas. Y que el incidente con Betsabé no fue accidente, sino que traía arrastrando mucho pecado. Me alcanza. Segundo libro de Samuel 3:2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Ahí está, la primera mujer. Su segundo, Eliab de Abigail, segunda mujer. La de la mujer de Nabal al Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, la tercera. 4. El cuarto, Adonías, hija de Agit, 4 mujeres. El quinto, Cefatías, hijo de Abital, 5 mujeres. 5. El sexto, Ream de Eglar, mujer de David, 6 mujeres tenía. Y no estaba conforme el hombre, que aún así buscó a Betsabé. Entonces el problema de David no fue accidente. Venía arrastrando de atrás una vida donde no consentía. Hermanos, si no podemos con una, hablando en buen plan de una mujer, ¿para qué buscar una segunda? O viceversa. Pero David lo hizo. Tuvo 6 mujeres. Y con 6 mujeres no pudo entonces tranquilizar su deseo en la carne, y la carne lo arrastró. Vayamos a leer el segundo libro de Samuel 11:2. Continuemos con la historia y entendiendo ahora esta percepción o esta perspectiva, que no fue accidente que David se quedara y no se fuera a la batalla. Vamos a ver cuántos pecados él fue arrastrando. Versículo 2, usted me va alcanzando. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Significa que David estaba dormido o estaba acostado y que era de noche. Leamos el texto. Y sucedió un día, al caer la tarde, tarde-noche, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Pregunta: ¿había visto ya David anteriormente a Betsabé? ¿O fue la primera vez? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es que ya la había visto. Hermanos, el pecado no es accidente. El que miente, el que roba, groserías, etcétera, llámele el nombre que quiera, antes lo vio. Y dice el versículo 2: y se paseaba. Esa palabra pasear significa que David caminaba de un lado hacia otro. Caminaba sobre el tejado y se iba para allá y regresaba, y iba y venía como león enjaulado. Algo traía en mente. Y dice el versículo 2:
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Pregunta, ¿era de día o de noche? Claro que era de noche, no era de día. Encontramos entonces que David ya había estado en ese lugar, ya había visto, solamente que él regresó porque él sabía que regresaba. Y aquí encontramos lo que yo siempre les he dicho, que Martín Lutero dijo: no podemos evitar que en la cabeza vuelen pajaritos, pero sí podemos evitar que hagan nidos. No podemos evitar que en la mente vengan pensamientos, ideas, pero sí podemos evitar que las ideas no se concreten o concluyan en acciones. ¿Cómo? Tenemos que rechazarlas en el nombre de Jesús y decirle: Señor, quítame esto de mi mente, no quiero ofender tu nombre ni lastimar a la gente que yo amo. Eso no lo pudo hacer David, pero pudo haberlo hecho. Y dice el versículo 2: vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, nunca debemos de menospreciar lo que estamos viendo. Ahora, aquí se conjuntan dos cosas, porque nadie cae en el pecado sin antes meditarlo. Primera de Timoteo 2:9. Deja un apartado ahí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice el texto que hemos leído del versículo 2 que estaba bañando una mujer. Y yo quiero compartir con usted de parte de Dios el versículo 9. Cuidemos nuestra forma de vestir, y con nuestra forma de ser o de vestir no propiciemos pecado en otros. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres, ¿habla de quiénes? De las mujeres, se atavíen de ropa, ¿cómo? ¿Cómo, hermanas? Es decir, hay lugares para todo, hermanos, hermanas. En la casa de Dios, ¿cómo tiene que venir la mujer? De manera decorosa. Véngase con su vestido, con su falda, arréglese, póngase guapa y véngase a la casa de Dios, arréglese. Pero no con vestimenta de que provoque en otros tentaciones. No, decorosa y honrosamente. No dice, mujeres atavíen de ropa decorosa, con pudor, ¿y cómo? Dice otra versión, con decencia. Con decencia, hermanas. Ni oro, dicen, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, una forma prudente, sensata. Y aquí la enseñanza es para las mujeres que tienen que vestirse de una forma decorosa y honrosa, hermanas. Amén. Vamos a regresar al versículo 3, sigamos leyendo la historia. Ya vamos entendiendo de parte de Dios cómo se fueron dando el incidente de David. Ahora, vio a la mujer David. ¿Pudo haber retrocedido? La respuesta es sí, pero él persiguió la tentación. Dice el versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Qué difícil, hermanas, qué difícil, hermanos, es saber que cuando deseamos y nos vamos detrás del pecado, podemos lastimar a mucha gente que amamos y que apreciamos y causarles un gran dolor. Vamos a ver entonces, porque aquí nos habla en el versículo 3 de dos hombres bien importantes. ¿Y sabe qué? Estudiando, tanto Eliam como Urías eran los hombres más cercanos a David, de su total confianza. Eliam y Urías eran los hombres más cercanos a David, eran de los valientes de David, eran gente muy cercana a él. Y aún sabiendo que eran gente muy cercana a David, no le importó la amistad que tenía con ellos, sino que los agravió. Vamos a buscar un par de citas, hermanos, hermanas, para constatar un poco acerca de esto. Segundo libro de Samuel 23:34.
Segundo libro de Samuel 23, 34. Voy a leerles el 1. Si usted puede ahí poner su vista, porque es importante leer el 1 para luego entender el 34. Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y a partir de ese momento David comienza a hablar de la gente más allegada a él, la gente más querida. Y a partir de ahí, del versículo en adelante de ahí, comienza a hablar de personas. Desde el 24 comienza a hablar de gente muy cercana a él. Y en el 34, ahora sí, ponga su vista ahí, aparece Eliam, Eliafelet, hijo de Ashbaí, hijo de Maca. ¿Quién más? Eliab, hijo de Aitofel, Gilonita. Es decir, Eliam era un hombre muy cercano, era un amigo muy cercano a David. Y a ese amigo que decía querer, lo traicionó con la acción de Betsabé. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, hermanas? Cuando nosotros nos deslizamos en el pecado, podemos lastimar a los seres que más amamos y más queremos. Yo le pregunto para usted, ¿quién es el ser que más ama? A los papás. ¿Quiénes son? Los hijos, la esposa. Pero a David no le importó ni la esposa ni los hijos. Le importó solamente él. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama egoísmo. David fue muy egoísta. Vamos a regresar al texto y sigamos leyendo la historia en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y leamos el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, un hombre muy cercano, mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Urías? Era un soldado, era un general de David, pero no le importó ninguno de los dos. Fue más egoísta su corazón. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, es decir, se acostó con ella, y vino a él y durmió con ella. Ahora pregunta, ¿fue obligatorio o fue complicidad también de Betsabé? ¿Fue obligatorio o fue complicidad de Betsabé? Hermanos, nadie te lleva a pecar, tú te vas. Nadie te obliga a hacer lo malo, tú decides qué haces con tu vida. Tristemente, Betsabé también fue cómplice, porque sabía que era casada. Se pudo haber resistido y decir: no voy. Pero según el versículo 4 dice: y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ahora viene algo muy interesante en lo que sigue. Luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué significa que se purificó de su inmundicia? Terminaba su periodo de menstruación, es decir, en ese momento Betsabé estaría lista para quedar embarazada. Tampoco fue accidente. Esto es muy fuerte. Y se volvió a su casa, dice el versículo, y concibió la mujer
y envió a hacerlo saber a David, diciendo que estoy encinta. Y ahora había un problema muy grande que tenía que resolverse, y tenía que ver la forma David de cómo resolverlo. Y esto nos lleva, hermanos, a entender que el pecado siempre nos trae mucho dolor. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz, ¿qué, hermanos? Estoy en Santiago 1, versículo 15. Siendo consumado, da luz, ¿qué? La muerte. ¿Qué significa? La paga del pecado es muerte. Es decir, hay consecuencias. Hemos leído la historia muchas veces de David. Pregunta, ¿Dios perdonó a David de su pecado? La respuesta es sí. Ahí está el Salmo 32, el Salmo 51. Pregunta, ¿las consecuencias se las quitó David? No. Las consecuencias lo alcanzaron. Es decir, Dios nos puede perdonar, pero tenemos que enfrentar con dolor las consecuencias de nuestros hechos. Por eso esta tarde Dios nos lleva a revisar esta historia para que cuidemos nuestra vida espiritual. Y antes de que venga la avalancha, detengamos, porque una vez llegada, no hay fuerza humana que la detenga.